Hola a todos y a todas, espero que se encuentren bien. En esta cápsula vamos a poder aproximarnos, a reflexionar y poder levantar algunas situaciones súper específicas y concretas de barreras que se dan entre los procesos de situaciones específicos entre salud y enfermedad cuando una persona por alguna razón específica y su estado de salud se ve afectada, ¿ya? Y presenta algún tipo de situación de discapacidad, ¿cómo se va exponiendo algunas situaciones que en definitiva son barreras que van desarrollando la exclusión de poder optar a estas demandas propias de cualquier ciudadano, ¿ya? Lo primero que tenemos que revisar entonces es, primero, cómo vamos a entender el concepto de salud, ¿ya? Que también es un llamado que nos permite poder reflexionar y pensar efectivamente cómo se ve la salud, ¿ya? Acá tengo una imagen en donde en Google, en este buscador, puse la palabra salud, y efectivamente la salud, de acuerdo a las imágenes, pudiésemos hacer las siguientes reflexiones. Primero que todo, que la salud está muy asociada, al parecer, por lo médico, ¿ya? Y eso responde también a un modelo específico, paradigmático, en el que la salud se asocia directamente a la categorización de un diagnóstico médico, ¿ya? Y en ese sentido, por eso quizás no aparecen en estas imágenes, por ejemplo, el concepto de salud de manera más integral, ¿ya? Y en ese sentido, lo que nos invita también a reflexionar es que la salud es más allá que la categoría médica, ¿ya? La salud, en definitiva, es un conjunto de dimensiones que generan un escenario propicio para poder llevar una vida cotidianamente saludable en todos sus aspectos, ¿ya? Desde esa lógica, pudiésemos nosotros entonces entender que el acceso a una vivienda, el acceso a los programas diferentes de salud, el acceso a agua potable, el acceso a la educación, el acceso a las pensiones, eso en general es lo que tiene que constituir y esta forma de repensar cómo es el tema de la salud, ¿ya? Porque en definitiva la categoría médica no es nada más que la forma que tenemos cotidianamente de existir y sobrevivir, ¿ya? Por lo tanto, desde ahí podemos hacer las siguientes analogías, como las enfermedades que ocurren dependiendo del lugar específico en la comuna que tú vives. Desde ese sentido, la gente que más ha muerto por COVID es la gente que vive, que tiene precisamente un nivel socioeconómico específico en la comuna que reside, ¿ya? Y no ha matado tanta gente de otros sectores. Por lo tanto, desde ahí podemos sacar ciertas conclusiones, que la problemática en sí mismo, al parecer, no es en la categoría médica, sino más bien la problemática son el conjunto, ¿cierto?, de dimensiones que generan un espacio de un vivir digno, ¿ya? Entonces, en definitiva, es muy importante que tengamos nosotros ahora que hacer estas reflexiones, porque cuando una persona en situación de discapacidad, ya sea cual sea, se encuentra con la necesidad de poder acceder a a la salud, vamos viendo que existen barreras por que esta lógica de un paradigma más biomédico, estructuralista, reduccionista, con pocos elementos interseccionales, ¿cierto? Van a favorecer que se vayan generando escenarios de exclusión, ¿ya? Y por eso es muy importante tener en consideración luego que se menciona la ley 20.422, que también ya fue expresada en la cápsula anterior, en la cápsula número 1 por la profe Dani, que en definitiva, cuando tenemos que pensar el tema de la salud, no solo tenemos que pensarlo desde el punto de vista más político, ni el punto de vista más del acceso propio que se espera y que se refiere para las personas en cualquiera de sus condiciones, ¿ya? Tenemos que pensar este acceso a la salud desde su disponibilidad, como lo menciona la ley 20.422, la accesibilidad, la aceptabilidad y la calidad. O sea, no solo basta con decir que un programa específico está hecho para poder atender a las necesidades de la salud de la población, si es que tampoco se cumplen estas cuatro dimensiones que son esenciales y que en definitiva terminan repercutiendo en ciertas exclusiones
en salud. ¿Ya? Vamos a ir viendo ahora algunos ejemplos súper específicos, ¿ya? Que nos invitan a reflexionar los diferentes escenarios que se pueden dar. Tenemos una imagen acá de una persona que se encuentra en la unidad de cuidados intensivos, ¿ya? Y en esta unidad de cuidados intensivos, esta persona se encuentra con una traqueotomía, ¿cierto? Hay una ventilación mecánica por este corrugado que ustedes ven acá de color azul, que va directamente hacia su tráquea y por lo tanto la persona no se puede comunicar de manera verbal, solamente gesticulando, porque hay unas razones médicas que justifican que esto ocurra, ¿ya? Pero, ¿qué es lo que ocurre? Acá la persona, en lo concreto, se encuentra en una situación de discapacidad, ¿cierto? Que puede ser temporal o puede ser permanente. Ya en estas unidades todavía no se puede saber efectivamente cuál va a ser el pronóstico, por lo tanto, se encuentra en una situación en la que esta persona está recibiendo información por parte del equipo de salud, es decir, el médico tratante, la enfermera, técnicos, auxiliares, terapeutas ocupacionales, kinesiólogos, fonodiólogos, fonodiólogas, kinesiólogas también, lo que van entregando la información respecto a su estado de salud, ¿ya? Pero resulta que muchas de las veces las personas utilizan lentes, utilizan audífonos y que en definitiva si es sin la utilización de estas ayudas técnicas, la posibilidad de poder entender la información que ocurre en el medio es nula. Por lo tanto, por este elemento paradigmático biomédico en el que se está preocupado específicamente de la categoría médica directamente, más allá de las condiciones que puedan rodear a la persona y que van a generar una barrera, un acceso en definitiva para poder recibir la información oportuna, como en el caso de la información que tú estás recibiendo respecto a tu proceso de salud, ¿ya? También lo que ocurre muchas veces acá en estas situaciones es que el médico va y le entrega la información a la persona, pero la persona no posee lentes, no aparece nada en su campo visual. Además, ocupa audífonos y no utiliza nada en su campo visual, en su campo auditivo, ¿ya? Por lo tanto, la información que está utilizando el médico para entregarse a la persona no está generando ningún tipo de recepción porque no se le ha hecho la consulta si es que efectivamente ocupa algún instrumento sensorial, algún elemento sensorial que le permita poder ver mejor o escuchar mejor, ¿ya? Por lo tanto, las preguntas que uno se va haciendo, ¿logra identificar al personal de salud que le está entregando la información? Lo básico y lo mínimo que se requiere para una prestación de salud es que la persona que me está atendiendo me entregue la información y que además yo esté en un escenario óptimo de recepción de esa información. Pero generalmente estos elementos se obvían y solo se entrega esta información por parte del profesional o la profesional y en este sentido se expresa la relación jerárquica, ¿cierto? Que en definitiva es la entrega de la información y desde esta entrega de la información no se genera la posibilidad de efectivamente corroborar que la información haya sido accesible, corroborar que haya habido una entrega y un recibimiento óptimo de la información, ¿ya? Por lo tanto, aquí vemos una barrera súper concreta. Tomar una evaluación de los procesos de salud o enfermedad sin tener en cuenta las compensaciones sensoriales a las que la persona recurre, estamos generando una barrera tan concreta como es la imposibilidad de la persona de poder acusar recibo de la información que le está dando el profesional o la profesional de salud respecto a su estado de salud, ¿ya? En ese sentido, entonces, vamos teniendo algunos elementos que dentro de la cotidianidad se van dando en estos escenarios de salud, se van dando algunos escenarios propios de discapacidad y algunas barreras, en definitiva, ¿ya? Como por ejemplo, ¿cuántas veces hemos experimentado que la velocidad que debemos alcanzar para cruzar la calle es mayor al tiempo de los semáforos peatonales? ¿Cuántas veces nos ha ocurrido esto? Este pensar, decir, si efectivamente tengo que yo poder cruzar la calle más rápido porque no voy a alcanzar a cruzarla por el tiempo de los semáforos. Esa pregunta me la hice yo también hace un par de años y en ese momento yo trabajaba en el Instituto Nacional de Geriatría. Y luego que nos hicimos la pregunta con un compañero, en definitiva, que era, las personas mayores que se están atendiendo en un centro de salud y que son dadas de alta, ¿logran cruzar la calle y llegar al consultorio
o a la municipalidad en la que ellos residen, ¿ya? Entonces, lo que hicimos fue aproximadamente a 130 personas mayores, que nosotros las atendíamos en el Instituto Nacional de Geriatría, en el hospital de día, evaluamos cuánto se demora caminando en un test de marcha de 6 metros. Entonces, en ese sentido, nosotros vimos cuánto de la cinemática de la marcha de la persona, es decir, velocidad, cuántos pasos dio por minuto, en un periodo, en una longitud específica de 6 metros. Y le tomamos el tiempo. Luego les preguntamos a las personas qué instituciones específicamente de la comunidad principalmente ellos acudían. Y principalmente nos mencionaron los consultorios y las municipalidades. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Fuimos específicamente a cada uno de los municipios y consultorios de las personas que residían y que utilizaban precisamente esas instituciones, y fuimos a medir el tiempo de los semáforos de todas las municipalidades y todos los consultorios que asistían a estas personas mayores de las 130. Y lo que hicimos fue tomar la distancia específicamente, primero que todo, tomar la velocidad de marcha de las personas mayores, y luego de eso, lo que hicimos fue ir a cada una de estas calles de salud, es decir, la persona mayor cuando tiene que ir a buscar sus medicamentos, la persona mayor cuando tiene que ir a buscar a tomarse un examen o tener alguna hora, lo que tiene que primero hacer es poder llegar al lugar, que el lugar sea accesible, es decir, que la persona pueda tener la seguridad que va a cruzar la calle y va a poder tener acceso a este programa. Pero lo que nos pudimos dar cuenta en definitiva es que luego de medir la distancia que hay en la distancia del ancho de la calle y luego medir el tiempo que me está pidiendo que yo tengo que cruzar esa distancia, yo puedo sacar el promedio de la velocidad que se requiere como mínimo para cruzar esta calle que tiene cierta cantidad de metros, ¿ya? Y lo que hicimos fuimos a medir 13 semáforos específicamente de consultorios y municipios de la comunidad de Macul, San Miguel, Santiago y Nueva Providencia, entre un horario que específicamente las personas mayores principalmente se mueven en un día hábil. Se registra el tiempo de los semáforos, se mide la distancia, el ancho de la calle con una cinta métrica y se calcula la velocidad mínima con la que una persona debe caminar para cruzar la calle. Y en como resultado, nos dio cuenta que el 34% de las personas mayores, es decir, 3 a 4 de 10 personas, no logra cruzar la calle. Y estamos hablando de estas personas mayores que fueron dadas de alta de un hospital de día, y un hospital de día es un centro de salud que tiene la característica que atiende personas mayores que tienen un nivel previo de funcionalidad alta, pero que por alguna razón de categoría médica están teniendo un escenario de riesgo de esta pérdida de autonomía y van a un hospital de día, pueden ir solos o de manera autónoma, llegan al lugar, se atienden con el equipo transdisciplinario para poder mantener esta élite funcional que presentan. Entonces, desde esa lógica, nosotros pudiésemos decir que si una persona del hospital de día es dada de alta, significa que tiene un nivel de funcionalidad de la élite que pudiésemos entender de las personas mayores, que es completamente autónoma en actividades como en relación con la comunidad, ir a los bancos, al supermercado, ir a cobrar su pensión, hacer las compras del mes, ir a buscar a sus nietos o nietas, criar, también ayudar a las crianzas de las personas más pequeñas que nacen en la familia, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, esa persona entre comillas, la lead funcional de las personas mayores no logra cruzar la calle, es decir, 3 de 4 personas de la lead funcional no logran cruzar la calle. ¿Y qué calles no logran cruzar? Las calles en las que se están generando los programas de atención de salud. O sea que en definitiva, por eso hacíamos la relación en las primeras diapositivas que no solamente tenemos que quedarnos reflexionando sobre que existe la ley 20.422 asociado a el acceso a la salud, sino que además también tenemos que tener esa consideración respecto a la forma, la disponibilidad, la accesibilidad en la que se está generando el escenario de la prestación de salud. Y en este sentido, aquí claramente, mediante esta investigación, logramos comprobar que las personas mayores quizás tienen programas que los benefician para su desempeño cotidiano, pero que no pueden acceder geográficamente al lugar porque el tiempo de los semáforos
es más largo de lo que la velocidad promedio que ellos presentan. Entonces también esto conlleva una siguiente pregunta. ¿Qué pasará con estas otras 6 de cada 10 personas que sí logra cruzar? Lo más probable es que esas personas tengan que aumentar su velocidad de marcha para poder llegar a la prestación de salud del consultorio. Y eso quiere decir que existe un factor de riesgo de caída. ¿Y cuál es la principal problemática que tienen las personas mayores hoy actualmente? Son las fracturas de cadera. Y cuando una persona mayor se cae, se fractura la cadera, la hospitalización genera la pérdida de la autonomía de la persona mayor. Por lo tanto, esta persona mayor que muchas veces está hospitalizada por fractura de cadera, que se cayó en la calle, se cayó simplemente porque aumentó su velocidad de marcha para poder tener acceso a la prestación de salud que está ocurriendo en el servicio específico del consultorio de su comunidad. Entonces ahí vemos una barrera concreta, geográfica, que está organizada para que se dé de esa manera. No es libre albedrío que en definitiva hayan tenido esos segundos y en esa hora específica, ¿ya? Entonces, desde ahí lo que nos invita también la reflexión, y tomo algunos apartados que menciona Sousa Santos respecto a, en este paradigma biomédico en el que se establece la discapacidad, en definitiva, la falta de accesibilidad, la falta de disponibilidad de las prestaciones de salud para las personas que presentan algún tipo de situación de discapacidad temporal o permanente, son quizás por algo más profundo. Y eso nos invita en definitiva a que es un elemento de exclusión o un elemento de no existencia, que son dos elementos que al parecer se pudiesen relacionar, pero concretamente reflejan que en definitiva no existe en este paradigma biomédico que las personas en situación de discapacidad prácticamente no existen, y que es una problemática mucho más profunda y más terrorífica que la exclusión, ¿ya? Porque la palabra no existente significa no existir en ninguna forma relevante o comprensible de ser, ¿ya? La relación que tiene con la exclusión de las personas mayores es producida bajo la forma de lo improductivo. Entonces, también nosotros podemos llevar ahí que la persona mayor no tiene una relación con la productividad porque el cuerpo es capital y el cuerpo ya no produce como antes, por lo tanto, no vamos a preocuparnos de incluso que pueda tener acceso a los programas de salud, ¿ya? Ese es un llamado que principalmente nos invita también, y lo dejo como cierre de esta cápsula, para poder establecer que en definitiva muchas de las expresiones de falta de accesibilidad, falta de disponibilidad en las políticas públicas de las personas en situación de discapacidad, en las atenciones de salud propiamente tal, porque recordemos muy bien que las personas con discapacidad se pueden enfermar, la discapacidad no es una enfermedad, ¿ya? Por lo tanto, en ese sentido, si no existen las políticas públicas, y eso se ha mantenido durante tanto tiempo, esa violencia estructural, en definitiva, va más allá de la exclusión, sino que ya va más asociado a la no existencia, ¿ya? Y eso es importante tenerlo en reflexión y poderlo llevar y trasladarlo a las diferentes formas que se pueden dar de exclusión en los sistemas de salud.